Mi esposa gritó, discúlpate con mi ex o te dejo. Sonreí. No olvides firmar los papeles. Mi esposa palideció. ¿De qué papeles estás hablando? Estás bromeando, ¿verdad?, pregunté, dejando mi tenedor lentamente sobre la mesa. Sofía ni siquiera levantó la vista de la olla. Le dio una última removida y probó la sopa como si estuviéramos charlando sobre el clima. No, lo digo en serio. Ricardo llamó, dijo ella. Quiere que nos veamos. La habitación quedó en silencio. Mi pulso latía más fuerte que el suave jazz que sonaba desde el altavoz. Ricardo, ¿te refieres a tu exesposo, Ricardo? Me aseguré de que cada palabra fuera cortante. Ella finalmente se giró hacia mí con una media sonrisa, mientras se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Javier, no es gran cosa. Nos conocemos de toda la vida. Ese es exactamente el problema, me levanté del taburete de la cocina. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Y por qué no lo paraste en seco en cuanto te contactó? Se cruzó de brazos. Porque no necesito permiso para tener una conversación. Esa frase dolió más de lo que debería. Mi voz bajó de tono. No estamos hablando de una conversación. Estamos hablando de un hombre con el que estuviste casada. ¿El qué?, me interrumpió, el que me engañó. Sí. Y luego seguimos adelante. Esto no se trata de él. Se trata de cerrar un ciclo. Entrecerré los ojos. ¿El cierre de quién? ¿El tuyo o el de él? Sofía puso los ojos en blanco y se volvió hacia la estufa. Estás convirtiendo esto en algo que no es. No, espeté. Tú estás fingiendo que esto es casual cuando no lo es. Deberías haber dicho que no. ¿Sabías cómo me haría sentir esto? Y tú sabías que odio que me digan lo que puedo y no puedo hacer. Nos quedamos ahí, yo al borde de la isla de la cocina, ella con una cuchara de madera en la mano como si fuera una espada. El aire estaba cargado con todo lo que no decíamos. No me gusta, dije con firmeza. No quiero que lo veas. Ella se burló, apagando el fuego con un gesto dramático. Bueno, gracias por tu opinión, pero no estaba pidiendo aprobación. Ahí fue cuando la pelea comenzó de verdad. ¿No ves la falta de respeto en esto? No, veo que intentas controlarme. No es control. Se llama tener límites. Se llama estar casado. Ella rió amargamente. Oh, por favor. No confías en mí. Admítelo. Me acerqué más, tranquilo pero frío. Confiaba en ti. Hasta que empezaste a ocultar cosas. Nos quedamos cara a cara. Luego se apartó bruscamente, agarrando su teléfono de la encimera. Bien, dijo, con la voz tensa. No iré, pero no esperes que juegue a este juego para siempre. Sus pasos resonaron por el pasillo mientras desaparecía en el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo detrás de ella. Me quedé en esa cocina un rato, solo. La sopa sin tocar. El silencio extendiéndose como un hilo a punto de romperse. Ese solía ser mi espacio favorito. Nuestra cocina. La luz entrando a raudales por las amplias ventanas. El olor a romero y ajo. Las risas rebotando en los azulejos. Era el corazón de nuestro hogar. Pero esa noche, parecía la escena de un crimen. Sofía y yo habíamos estado casados durante 6 años. Vivíamos en una tranquila calle sin salida en Lomas de Coyoacán, un vecindario donde el césped siempre estaba cortado, los vecinos saludaban desde sus entradas y todos fingían que sus vidas eran perfectas. No teníamos hijos. Lo habíamos estado intentando. Ese era un punto delicado sobre el que andábamos de puntillas con más frecuencia de la que no. Para el mundo exterior, estábamos bien. Pero dentro de estas paredes, algo había cambiado. Y esa noche, se resquebrajó. Dijo que no a la reunión. Pero por la forma en que lo dijo, supe que esto no había terminado. Ni de lejos. A las 6:42 de la tarde, recibí el mensaje. Trabajando hasta tarde. No me esperes despierto. Solo eso. Sin puntuación, sin detalles, una sola línea hueca que no sonaba como ella.
Miré la pantalla un momento más de lo necesario, luego dejé caer el teléfono en el reposabrazos y miré el reloj. Normalmente llegaba a casa a las 7. Las noticias murmuraban desde la televisión, algo sobre una votación del ayuntamiento. No estaba escuchando. El plato de sobras que había recalentado yacía intacto en la mesa de centro. Me dije a mí mismo que no asumiera lo peor. Pero cuando el minutero pasó de las 8, luego las 8:47, y después las 9:15, el silencio en la casa comenzó a sonar más fuerte que cualquier cosa en la televisión. Para las 16, ya no estaba viendo las noticias. Estaba mirando la puerta de entrada. Cuando el pomo finalmente giró a las 10:19 de la noche, ni siquiera fingí estar sorprendido. Sofía entró, equilibrando su bolso y una bolsa de tela, quitándose los tacones con una mano. Su lápiz labial se había desgastado hasta convertirse en una tenue mancha roja, y su perfume me llegó antes de que hablara. No parecía alguien que hubiera pasado horas bajo luces fluorescentes terminando hojas de cálculo. «Oh, todavía estás despierto», dijo con ligereza, dejando la bolsa en el banco cerca de la puerta. Mantuve la voz firme. «Sí, llegas bastante tarde». Ella esbozó una sonrisa cansada. El tiempo se nos fue. Después del trabajo, algunas de las chicas y yo fuimos a tomar algo. Te dije que llegaría tarde. Dijiste trabajando hasta tarde, corregí, girándome para mirarla, no de copas con amigas hasta tarde. Hizo una breve pausa y luego le restó importancia encogiéndose de hombros. ¿Cuál es la diferencia? Incliné la cabeza, estudiando su rostro. Sofía, ¿lo viste a él? Frunció el ceño. ¿Qué? A Ricardo, dije en voz baja. ¿Lo viste esta noche? Soltó una risa, sacudiendo la cabeza como si la acabara de acusar de robar un banco. No, Javier, no vi a Ricardo. ¿Hablas en serio? Que si hablo en serio, repetí, levantándome lentamente del sofá. Me dices que estás trabajando hasta tarde y ahora dices que estabas con amigas. Ni siquiera puedes mantener la coherencia en tu historia. Puso los ojos en blanco y se dirigió a la cocina. Esto es ridículo. La seguí, sin gritar, sin acusar, simplemente cansado. Te estoy haciendo una pregunta sencilla. Y yo te di una respuesta sencilla, espetó, sacando una botella de agua de la nevera. No confías en mí. Ese es el verdadero problema aquí. Quiero confiar en ti, dije. Pero no me estás dando nada. Se giró para mirarme, apoyándose en la encimera. Sus ojos estaban afilados ahora, a la defensiva. No te debo un itinerario minuto a minuto. Salí después del trabajo como una mujer adulta. Siento si eso amenaza tu necesidad de control. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Respiré hondo, manteniendo la calma en mi tono. No se trata de control. Se trata de honestidad. Hay una diferencia. Su voz bajó de tono, más fría ahora. Estás celoso de un hombre con el que no he hablado en años. No respondí de inmediato. Solo la miré. La miré de verdad. Y vi algo que me heló la sangre. No estaba tratando de tranquilizarme. No estaba tratando de cerrar la brecha entre nosotros. Estaba construyendo un muro. ¿Por qué ahora, Sofía?, pregunté en voz baja. ¿Por qué llamó de repente? ¿Por qué quiere verte? No se inmutó. Él me contactó. Dijo que está en la ciudad por unas semanas. Eso es todo. ¿Y eso no te hizo saltar ninguna alarma? Pensé que podría manejarlo. Su voz se quebró ligeramente. Pensé que podría reunirme con él, resolver lo que sea que aún esté pendiente y seguir adelante. Di un paso atrás, asintiendo lentamente. Así que se trataba de ti. De tu cierre. Ella desvió la mirada, y ese silencio. Esa fue mi respuesta. Pasé a su lado y apagué la luz de la cocina. La repentina oscuridad entre nosotros dijo más que cualquier cosa que pudiéramos haber dicho. Me voy a la cama, dije. Tú haz lo que tengas que hacer. No me detuvo. No dijo ni una palabra. Mientras subía las escaleras, me di cuenta de algo doloroso. No se trataba solo de Ricardo.
Se trataba de la distancia, del silencio, de todas las cosas que habíamos enterrado bajo conversaciones triviales y rutinas compartidas. Nuestro matrimonio aún no estaba en llamas, pero podía oler el humo, y se estaba acercando. Comenzó con un calcetín, uno de los míos, tirado en el suelo justo fuera del cesto de la ropa sucia. Me agaché para recogerlo, y fue entonces cuando Sofía murmuró desde el otro lado de la habitación: quizás Ricardo tenía razón. Me quedé helado. ¿Sobre qué? Estaba de pie frente a su tocador, cepillándose el pelo con movimientos lentos y deliberados, su reflejo evitando el mío en el espejo. Sobre que no necesito el permiso de nadie para ir a sitios. Sentí una opresión en el pecho. ¿De verdad quieres citarlo a él ahora mismo? Dejó de cepillarse, apoyó el cepillo suavemente. Solo digo que no soy una niña. No necesito reportarme cada vez que salgo por la puerta. Y yo no soy tu niñero, espeté. Soy tu esposo. Hay una diferencia. Sofía se giró entonces, apoyándose en el borde del tocador como si se estuviera preparando para la primera línea de una guerra. Entonces empieza a actuar como tal. Porque últimamente, todo lo que veo es a alguien que intenta mantenerme en una jaula. Mi voz se mantuvo tranquila, pero temblaba bajo la superficie. Te pedí que no lo vieras. Eso no es control, Sofía. Es un límite. Un matrimonio necesita límites. Ella rió secamente. Claro. Tus límites. Tus reglas. No, dije, poniéndome completamente erguido ahora. Nuestros votos. Los que ambos hicimos. Los recuerdas, ¿verdad? Oh, por favor. Agitó la mano como si estuviera mencionando historia antigua. Actúas como si me estuviera acostando con él. Parpadeé, atónito. Nunca dije eso. Pero es lo que estás pensando, me desafió, acercándose a mí. Y sinceramente, el hecho de que tu mente vaya por ahí dice más de ti que de mí. Entonces, ¿qué dice tu comportamiento?, pregunté, ahora más alto. Andar a escondidas, mentir, defenderlo. ¿Crees que estoy exagerando porque no quiero que mi esposa reavive fuegos con el tipo que la quemó en primer lugar? Sofía entrecerró los ojos. ¿De verdad crees que esto se trata de él? Esto se trata de que yo sienta que puedo volver a respirar, que tengo espacio. ¿Y qué hay de mí?, dije, señalando mi pecho. ¿Dónde encajo yo en este nuevo y amplio espacio tuyo? No encajas, dijo, y salió tan rápido que no tuvo tiempo de suavizarlo. El silencio que siguió fue brutal, pesado. Parecía que se arrepentía, pero no lo suficiente como para retractarse. Me alejé, caminé hacia el armario, saqué una sudadera con capucha y me la eché al hombro. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz ahora más baja. A algún lugar donde no sea el villano por preocuparme. Javier. No miré hacia atrás. Agarré mis llaves del gancho y salí del dormitorio. Detrás de mí, la puerta se cerró de un portazo. El garaje estaba frío. No solo en temperatura, sino en silencio, en quietud, en lo completamente vacío que se sentía. Me senté en el banco de trabajo, con los brazos sobre las rodillas, mirando la pared sin terminar que tenía delante como si pudiera ofrecerme algún tipo de claridad, pero todo lo que hizo fue devolverme la mirada. Por encima del zumbido de la nevera del garaje y el ocasional tic del calentador de agua, mi respiración se sentía más fuerte de lo habitual. Ya no estaba enojado. No exactamente. La ira se había enfriado en algo más pesado, confusión, duda, incredulidad y algo más. El tipo de dolor que sientes en los huesos cuando la persona en la que más confías te hace sentir como un extraño en tu propia vida. Saqué mi teléfono, pasé de largo el contacto de Sofía y pulsé el de Marcos. No habíamos hablado mucho últimamente. Un viejo amigo de la universidad, ahora un investigador privado con una voz tranquila y un buen instinto. Cuando éramos más jóvenes, nos quedábamos a dormir en los sofás del otro y jurábamos que nunca nos asentaríamos. La vida tenía otros planes. Contestó al segundo timbrazo. ¿Javier? ¿Qué pasa, amigo? No perdí el tiempo. Necesito un favor. Una pausa. Adelante. Creo que Sofía me está mintiendo sobre con quién se ha estado viendo. Otra pausa.
Más larga esta vez. Luego, ¿quieres que la siga? Quiero la verdad, en voz baja. Unos días, eso es todo. Marcos exhaló. ¿Estás seguro de esto? No. Pero no puedo quedarme aquí preguntándomelo más. Su voz se suavizó. Cuenta conmigo. Seré discreto. Envíame por mensaje su horario habitual. Le di las gracias, colgué y me quedé mirando la pantalla un rato más. Se sentía mal, como si hubiera cruzado una línea que juré que nunca cruzaría. Pero la confianza ya se había roto. Solo estaba recogiendo los pedazos. Aún así, algo en mí no se quedaba quieto. No podía simplemente esperar. Me levanté rápido, cogí mi chaqueta, las llaves, no pensé, solo me moví. 15 minutos después, estaba entrando en el aparcamiento del Escondite, un restaurante de lujo escondido detrás de viejos edificios de ladrillo y setos recortados. Era el lugar al que Sofía y Ricardo solían ir cuando estaban juntos. Solo lo sabía porque una vez me lo señaló de camino a la recepción de una boda, su voz envuelta en nostalgia. Apagué el motor y me quedé quieto, con las manos aferradas al volante. No sabía qué esperaba. Ni siquiera estaba seguro de si entraría. Tal vez era inútil. Tal vez estaba siendo irracional. Pero algo me dijo que fuera. Entré. El ambiente era cálido, con poca luz, lleno del tintineo de los cubiertos y murmullos bajos. Los camareros se movían como un reloj, flotando entre mesas vestidas con manteles de color crema y luz de velas. Eché un vistazo a la sala. Nada. Luego me giré hacia el fondo, hacia los reservados con asientos de cuero verde oscuro, y mi corazón se detuvo. ¿Sofía? Estaba allí, riendo, acurrucada en la esquina de un reservado, su mano rozando ligeramente una copa de vino, su pelo recogido detrás de una oreja. Frente a ella estaba sentado Ricardo, sonriendo con aire de suficiencia, relajado como si perteneciera a ese lugar. No me moví, no respiré. Solo miré fijamente. Ella se inclinó ligeramente mientras él hablaba, le tocó el brazo no románticamente, sino con intimidad, con familiaridad, como si la comodidad no se hubiera desvanecido. Mis dedos se crisparon. Esto no era un encuentro sorpresa. Esto fue planeado, coordinado, oculto. Y me había mentido a la cara. La anfitriona se me acercó en silencio. ¿Tiene una reserva, señor? Negué con la cabeza. No. No, solo estaba. Me di la vuelta y salí. No monté una escena. No irrumpí. Pero vi lo suficiente. De vuelta en el coche, cerré la puerta de un portazo y agarré el volante hasta que crujió bajo mis manos. ¿La peor parte? Se la veía feliz. Y no miró por encima del hombro ni una sola vez. No sé qué me hizo volver. Tal vez fue la forma en que echó la cabeza hacia atrás cuando se rió de algo que dijo Ricardo, como si no hubiera sonreído así en meses. Tal vez fue la forma en que la mano de él se demoró demasiado en el tallo de la copa de ella, sus dedos casi tocándose. O tal vez simplemente no podía irme sabiendo que lo había visto y no había dicho nada. Abrí la puerta del coche de un empujón y caminé rápido, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La anfitriona de antes levantó la vista cuando volví a entrar. Pero esta vez, no la esperé. Fui directamente a su reservado. Al principio no me vieron. Sofía estaba a mitad de una frase, su voz suave pero animada, como si estuviera contando una historia que le había contado a él 100 veces antes. Ricardo la observaba atentamente, con la barbilla apoyada en la mano, asintiendo con esa estúpida sonrisa de complicidad. Me detuve a medio metro de su mesa. Sofía levantó la vista y se quedó helada. Su rostro perdió el color al instante. La copa de vino tembló en su mano antes de que la dejara. Javier. Ricardo se giró lentamente, ya con aire arrogante. Vaya, mira quién está aquí. La miré directamente a ella. Me dijiste que no lo estabas viendo. Javier, no. No digas mi nombre así. Mentiste. Me miraste a los ojos anoche y me dijiste que no pasaba nada. Sofía se levantó, tratando de mantener la voz baja. No pensé que me seguirías. No lo hice, espeté.
Vine aquí por una corazonada. Resulta que mis instintos son más agudos que tu lealtad. Ricardo se reclinó, con los brazos extendidos a lo largo del respaldo del reservado. Quizás baja el tono, amigo. Este no es el lugar para una escena. Me volví hacia él. No me hables como si me conocieras. Él sonrió con suficiencia. Sé lo suficiente. Eres el tipo con el que se conformó. Eso fue la gota que colmó el vaso. Di un paso adelante, con la voz tensa por la rabia. ¿De verdad quieres hacer esto aquí? Sofía se movió rápido, se interpuso entre nosotros, con las palmas de las manos planas contra mi pecho. Javier, por favor. Miré sus manos. Ahora lo estás protegiendo a él. Él no hizo nada, dijo, frenética ahora. Tú eres el que está montando una escena. Que él no hizo nada, repetí. Estás aquí con él. Después de mentirme. Y yo soy el problema. Ricardo se levantó entonces, apenas unos centímetros más alto pero hinchado de falsa bravuconería. Deberías irte antes de que esto se ponga feo. Oh, ¿ya estamos ahí?, gruñí. Sofía extendió los brazos, tratando de bloquear mi paso. No lo hagas, Javier. Lo digo en serio. Intenté pasar a su lado, no la toqué, solo me hice a un lado. Y fue entonces cuando Ricardo me empujó. Fuerte. Me tomó por sorpresa y tropecé hacia atrás, mis pies resbalando en el suelo pulido. Entonces la golpeé, la columna de mármol. Mi hombro se llevó la mayor parte, pero la parte posterior de mi cabeza rozó el borde. El mundo giró mientras caía al suelo, parpadeando contra el dolor y la punzante humillación. Algunos clientes jadearon. Un camarero dejó caer una bandeja detrás de mí. Sofía corrió, pero no hacia mí. Se volvió hacia Ricardo, agarrándolo del brazo, susurrando frenéticamente, ¿estás bien? ¿Por qué hiciste eso? Mi visión se nubló, pero lo vi con total claridad. Ni siquiera me miró. Me quedé allí, una mano apoyada en el suelo, la otra presionando la parte posterior de mi cabeza. Mi pulso retumbaba en mi cráneo, pero no más fuerte que el silencio entre nosotros. No corría hacia mí. No gritaba por mí. Lo estaba protegiendo a él. Ricardo se quedó allí, con las manos levantadas como si no hubiera hecho nada malo. Él vino hacia mí, dijo en voz alta, como si se defendiera ante la sala. Sofía asintió, girando ligeramente la cabeza para mirarme. Solo una mirada, como si yo fuera un extraño tirado en el suelo, arruinando su velada. Ese fue el momento en que todo encajó. No el empujón, no las mentiras, sino la elección. No tropezó con esto. No estaba confundida. Lo eligió a él por encima de mí, por encima de nosotros. Me quedé sentado allí unos segundos más, luego me levanté lentamente, ignorando la mano que alguien me ofreció. Me temblaban las rodillas y podía sentir el calor de las miradas de todos. Pero Sofía, ni siquiera se movió. No dijo ni una palabra. Solo me vio salir por la puerta como si no tuviera nada más que explicar. El hospital olía a lejía y soledad. 3 días, 2 bolsas de suero y una conmoción cerebral leve después, me dieron el alta. El médico dijo que tuve suerte. Podría haber sido peor si hubiera golpeado la base de la columna. Suerte. Es una forma de verlo. Miré por la pequeña ventana junto a la cama mientras una ligera lluvia de diciembre golpeaba el cristal. Mi chaqueta colgaba en la pared, arrugada e intacta. Mi teléfono yacía en la bandeja a mi lado. Ni llamadas perdidas, ni mensajes. No de Sofía. Ni siquiera para saber cómo estaba. Y ese silencio. Esa fue mi respuesta. Desbloqueé el teléfono y abrí mis contactos. Pulsé sobre Arturo González, mi abogado. Habíamos ido juntos a la universidad. Era un chico del club de debate que convirtió su pasión por las discusiones en un bufete de divorcios en la ciudad. Contestó de inmediato. Javier. Necesito presentar la demanda, dije en voz baja, lo antes posible. Una pausa, como si quisiera preguntar por qué, pero no lo hizo. De acuerdo. Te enviaré los documentos por correo electrónico hoy mismo. Gracias.
Colgué y me quedé mirando el techo. Eso era todo. El principio del fin había comenzado. 2 noches después, volví a entrar en la casa mi casa y la encontré esperándome en el sofá. Parecía serena, tranquila, incluso con aire de suficiencia, con las piernas cruzadas pulcramente, una copa de vino en la mano y la televisión emitiendo algo silenciado e intrascendente de fondo. «Qué detalle que vengas a casa», dijo sin mirarme. No respondí, solo dejé mi bolso y pasé de largo, directo a la cocina. Me serví un vaso de agua, di un sorbo y esperé. Ella me siguió, apoyándose en el borde de la encimera, con los brazos cruzados. He estado pensando. Asentí lentamente. Peligroso. Ignoró la puya. Si quieres arreglar esto, vas a tener que disculparte con Ricardo. Me volví hacia ella por completo. Perdona. Levantó la barbilla, desafiante. Lo avergonzaste en público. Escalaste toda la situación. Si quieres que me quede de verdad, te disculparás con él, o me iré. Fue entonces cuando me reí. No fue una risa fuerte, ni cruel, solo de asombro. Caminé hacia la sala de estar, cogí el sobremanila que había dejado en la mesita auxiliar y lo puse en la mesa de centro entre nosotros. Ella lo miró fijamente, luego a mí. ¿Qué es eso? No olvides firmar los papeles, dije en voz baja. Arturo ya ha iniciado el proceso. Su expresión cambió. Primero confusión, luego conmoción, y después algo cercano al pánico. Cogió el sobre con manos temblorosas, sacó la primera página. Petición de divorcio. Su voz se quebró. Espera, Javier. ¿Qué es esto? No respondí. Simplemente subí las escaleras. Y esta vez, no me siguió. La mesa estaba puesta como sacada de una revista. Las velas parpadeaban en el centro sobre un camino de mesa de eucalipto. Las copas de vino brillaban. El asado en el horno olía a hogar. Pero no se sentía como un hogar. Ya no. Sofía flotaba entre el comedor y la cocina, con el delantal atado un poco demasiado apretado, la sonrisa estirada un poco demasiado ancha. ¿Puedes creer que hice todo esto en 3 horas?, canturreó, colocando una fuente de puré de patatas al ajillo como si fuera su primogénito. Yo estaba sentado en el extremo de la mesa, inmóvil como una piedra, bebiendo en silencio una copa de Cabernet medio llena. No había dicho más de una frase desde que llegaron nuestros amigos. Nuestros amigos. Al menos solían serlo. Luisa y Mario de la casa de al lado. Felipe de mi oficina, su prometida, Brenda. Gente a la que habíamos recibido docenas de veces cuando las cosas eran sencillas. Ahora la conversación en la mesa se sentía forzada. Sofía se inclinó sobre Luisa con una risa que sonaba 2 notas demasiado alta. ¿Recuerdas ese viaje al Valle de Guadalupe? Javier se perdió en ese viñedo y casi entra en un corral de cabras. Esbocé una sonrisa tensa. Sin comentarios. Se giró hacia mí, dándome un codazo juguetón en el hombro. ¿Verdad, cariño? Asentí una vez. Claro. La mesa se quedó en silencio durante un segundo demasiado largo. Felipe carraspeó y dio un largo sorbo de vino. Sofía insistió. Bueno, buenas noticias. Estamos arreglando las cosas. Javier y yo vamos a empezar de nuevo. ¿Verdad, amor? Levanté la vista lentamente, encontrándome con su mirada. Estamos finalizando el divorcio. La habitación se congeló. La sonrisa de Sofía se resquebrajó como un cristal bajo presión. Oh, solo está bromeando, se apresuró a decir, agitando una mano. Estamos hablando las cosas. No, no estoy bromeando, dije con calma, dejando mi copa. Los papeles están en trámite. No finjo las cosas por los invitados. Un instante de silencio. Luego, Mario soltó una tos seca. Luisa se removió en su silla. Brenda se quedó mirando su copa de vino como si deseara poder zambullirse en ella. Sofía forzó una risa, pero no cuajó. Bueno, de todos modos, dijo, con la voz quebradiza ahora, Felipe, ¿cómo va el nuevo proyecto? Le siguieron la corriente. Almas caritativas tratando de salvar la cena.
Pero la energía había cambiado, y ella lo sabía. Su encanto se desvanecía. El brillo que también lucía se había apagado bajo el peso de la verdad. Dejé que el silencio hablara por mí. Cada vez que intentaba pintar una imagen de quienes éramos, yo permanecía inmóvil. No cruel, no enojado, simplemente harto. En un momento dado, Luisa se acercó y me tocó el brazo suavemente. ¿Estás bien, Javi? Asentí, con suavidad pero con firmeza. Mejor de lo que he estado en meses. Sofía lo oyó. La vi estremecerse. Después del postre tiramisú comprado que hizo pasar por casero, nuestros invitados se excusaron educadamente y se fueron antes de lo habitual. La puerta principal se cerró con un clic. Ella estaba de pie junto al fregadero, de espaldas a mí, con las manos aferradas a la encimera. La esponja temblaba en su mano. Ahora todos piensan que soy un chiste, susurró. Me levanté, llevé mi copa de vino vacía a la encimera y la dejé a su lado. No, dije. Simplemente vieron quiénes somos en realidad. Y subí las escaleras sin decir una palabra más. La tetera se apagó con un suave sonido, y el vapor se elevó del pitorro como un suspiro. Serví 2 tazas de té por costumbre, no por intención, y puse la suya delante del asiento que siempre ocupaba, en la esquina derecha junto a la ventana, donde solía leer los domingos perezosos. Sofía entró como si no hubiera pasado la mitad de la noche paseándose por el piso de arriba. Estaba descalza, envuelta en su vieja sudadera de la universidad y con una expresión que no me había mostrado en semanas, incertidumbre. Se sentó lentamente, ahuecando la taza entre sus manos pero sin beber. Estaba pensando, comenzó, con la vista fija en el té arremolinado. Quizás deberíamos probar la terapia de pareja. No me inmuté, no sonreí, simplemente me recliné en mi silla y bebí en silencio. Javier, dijo, levantando la vista ahora, esperanzada pero frágil. Sé que las cosas están difíciles, pero la gente se recupera de cosas peores, si tan solo tuviéramos a alguien que nos guiara. Dejé mi taza suavemente y di un golpecito a la carpeta manila que tenía delante, la misma que no había movido de la mesa desde aquella noche. Sus ojos siguieron mi mano como si pesara 1000 kilos. O firmas, dije con calma, o haces las maletas. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Me has oído? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Era como ver una página intentar reescribirse a sí misma. ¿De verdad tirarías todo esto por la borda?, susurró. No, respondí. Tú lo hiciste. Yo solo estoy limpiando la mesa. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Pero lo estoy intentando ahora. Estoy aquí. Estás aquí porque tu reputación se hizo añicos delante de gente que solía admirarte. No te arrepientes de lo que hiciste. Te arrepientes de haber perdido el protagonismo. Se levantó de repente, la silla raspando duramente contra el azulejo. Eso no es verdad. La miré a los ojos. No lo es. Nos miramos fijamente, enzarzados en una guerra silenciosa. Cometí errores, dijo, con la voz temblorosa. Pero no puedes pretender que no me alejaste tú primero. Hiciste que fuera fácil mirar a otro lado. No lo hagas, advertí. No tergiverses esto. Dio un paso atrás, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho como una armadura. Bien. Adelante. Hazte la víctima. No soy la víctima, dije simplemente. Soy el que finalmente dejó de seguir el juego. Se quedó mirando un segundo más, sus ojos moviéndose hacia los papeles, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Un segundo después, oí el portazo de la puerta del dormitorio. Luego, el clic de la cerradura. Me quedé en la mesa, con las manos firmes, el corazón latiendo a un ritmo regular. El silencio que siguió no fue pesado como antes. Era ligero. No porque hubiera ganado nada, sino porque había soltado. Me desperté con el sonido de su voz rompiéndose en el pasillo como un cristal. La puerta del dormitorio, aún cerrada con llave desde la noche anterior, temblaba con cada palabra. ¿Crees que puedes simplemente echarme de mi propia vida?, gritaba Sofía. ¿Crees que un montón de papeles es el final de esto? Te llevaré a juicio. Me lo llevaré todo. Me quedé abajo,
dejando que el café terminara de hacerse. El sol no había salido del todo, solo un resplandor gris a través de las persianas. La quietud llenaba la cocina, excepto por su rabia que se filtraba a través del suelo. Te di años, Javier. No puedes reescribir la historia solo porque cometí un error. Su voz se quebró en esa última palabra, el primer indicio de que toda la bravuconería se estaba desmoronando. Tomé un sorbo lento. Sin prisa. Había pasado por el fuego. Nada de lo que pudiera decir allá arriba cambiaría lo que ya sabía. Fue entonces cuando oí el golpe en la puerta. Abrí la puerta principal y me hice a un lado. Marcos entró, vestido de negro, llevando una carpeta sencilla que parecía más pesada de lo que debería. No dijo mucho, solo me la entregó con un único asentimiento. ¿Está todo?, pregunté en voz baja. Asintió con rigidez. Cada día que pediste. Cada vez que se encontró con él, ¿dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo mintió? Sus ojos se dirigieron hacia el techo. Sigue aquí. Está arriba gritando. Entonces yo me encargo. Entró hasta la mitad de la sala, luego alzó la voz lo suficiente para que se oyera arriba. ¿Sofía? Silencio. Luego el sonido de la puerta del dormitorio desbloqueándose lentamente. Sus pasos resonaron bajando las escaleras como alguien que desciende de una cornisa a la que se ha aferrado demasiado tiempo. Dobló la esquina hacia la sala, descalza, pálida. Su rostro estaba manchado por el tipo de llanto que intentas ocultar pero no puedes. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Marcos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Él levantó la carpeta. Fechas, lugares, fotos, horas, incluso registros telefónicos. Ella tragó saliva con dificultad, el color desapareciendo de su rostro. ¿Me seguiste? Yo no, dijo Marcos con calma. Javier hizo lo que cualquier esposo haría cuando la verdad empezó a ser distorsionada para confundirlo. Abrió la carpeta, pasando página tras página. Cena con Ricardo, 17 de marzo. Encuentro en el vestíbulo de un hotel, 23 de marzo. El mensaje que le enviaste la noche que le dijiste a Javier que trabajabas hasta tarde, que ganas de volver a verte. Esta noche ha sido como en los viejos tiempos. Sofía retrocedió un paso. Eso es. No entiendes el contexto. Tienes razón, dijo Marcos. Yo solo registro lo que es real. Tú eres la que construyó la ficción. Me miró, con los ojos muy abiertos, la boca abierta como si fuera a intentar de nuevo defenderse, explicar, suplicar, pero no salió nada. Vio mi rostro y supo que no quedaba espacio para la negociación. No más actuaciones, no más focos, solo la realidad. Fría y clara. Sin decir palabra, se dio la vuelta hacia las escaleras. A mitad de camino, se detuvo, con los dedos aferrados a la barandilla. No quería que llegara tan lejos, susurró. No respondí. Algunas cosas no merecían una respuesta. Cogió su abrigo del armario del recibidor y se puso los zapatos sin mirar atrás. Luego la puerta se abrió y se cerró. Sofía salió de la casa y por primera vez en meses, no sentí la necesidad de seguirla. La sala del tribunal olía a alfombra vieja y a finales más fríos. Me senté en la mesa del demandante, vestido con un traje gris que todavía se sentía demasiado formal para algo tan personal. Frente a mí, dos sillas vacías, la de Sofía y la de su abogado. El secretario llamó nuestro número de caso. La jueza Romero entró, sus tacones resonando secamente en el suelo mientras tomaba asiento detrás del estrado. Miró la lista de casos, hojeando papeles como si estuviera leyendo una vieja novela cuyo final ya conocía. Luego levantó la vista, se ajustó las gafas y examinó la sala. «¿La demandada no está presente?», preguntó secamente. Mi abogada, Diana Benítez, se levantó con calma. ¿Precisa? No, señoría. Se nos ha informado de que su abogado renunció a su representación la semana pasada. Se representa a sí misma, pero no hemos tenido contacto desde entonces. La jueza asintió una vez. Señor Willis. Me levanté, y finalmente, Sofía entró. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Su blusa negra estaba arrugada en el cuello.
sin maquillaje, el pelo recogido como si lo hubiera hecho en el coche. Miró el asiento vacío a su lado y pareció sorprendida de que no estuviera ocupado. Luego sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, vi algo que no había visto en semanas: miedo. Se sentó lentamente, con las manos juntas como si no quisiera ocupar demasiado espacio. La jueza habló primero. Señora Willis, ¿se representa a sí misma hoy? Sofía asintió. Sí, señoría. La jueza Romero suspiró en voz baja. Tiene derecho a un abogado. ¿Renuncia a ese derecho? La voz de Sofía era apenas un susurro. No tuve tiempo de encontrar a nadie más. Diana dio un paso adelante. Si me permite, señoría, estamos preparados para presentar hoy, y la demandada recibió todos los materiales por adelantado. La jueza Romero asintió una vez. ¿Proceda? Y así lo hizo Diana. Con fría precisión, presentó todo: los registros de marcos, las fotografías, las marcas de tiempo, los registros de retiradas de dinero, los mensajes de texto impresos. La jueza pidió una aclaración solo una vez. ¿Es este el mismo hombre que actualmente está bajo investigación por agresión contra el demandante? Diana respondió sin dudar. Sí, señoría. Los cargos están pendientes. El señor Ricardo Estrada huyó al estado de Jalisco la semana pasada y no ha respondido a las citaciones judiciales. Sofía se puso rígida en su silla, con la mandíbula apretada. No la miré. No lo necesitaba. Cada mentira que protegió, cada secreto que defendió, todo se desmoronó frente a ella. No por una pelea a gritos, no por venganza, sino por hechos y silencio. Cuando Diana terminó, la jueza dejó la carpeta y juntó las manos. Este tribunal considera que las pruebas de conducta marital inapropiada son creíbles y concluyentes. La demandada actuó con engaño continuo, malversación financiera y demostró un claro desprecio por la confianza del demandante. Sofía no se inmutó. Simplemente miró al frente. Congelada. Concedo al señor Willis todos los términos solicitados, continuó la jueza Romero. La casa, el vehículo y todos los activos financieros conjuntos. La custodia no es un factor. No hay hijos. No se concede pensión conyugal. Diana asintió una vez. Yo permanecí sentado, con las manos entrelazadas en mi regazo. Se concede el divorcio, con efecto inmediato. El mazo cayó con un golpe seco y limpio, y así, sin más, se acabó. Me levanté, me abotoné la chaqueta y me dirigí hacia las puertas. Detrás de mí, Sofía todavía no se había movido. Ni una palabra, ni una protesta. Sus dedos yacían flácidos sobre la mesa. No lloraba. No gritaba. Simplemente estaba vacía. De la misma manera que me sentí yo cuando la vi defenderlo a él por encima de mí. Al salir al pasillo, una suave ráfaga de viento desde las puertas del vestíbulo me rozó la cara. No se sentía fría. Se sentía limpia, libre. Era una tranquila tarde de domingo. La luz dorada se derramaba sobre el porche, suave y cálida, de la manera en que el invierno comienza a ceder sin oponer resistencia. Acababa de terminar de atarme los zapatos cuando llamaron a la puerta. 3 suaves golpes. Abrí la puerta y allí estaba ella, Sofía. El pelo recogido pulcramente, el rostro sin maquillaje pero sereno, como si hubiera pasado demasiado tiempo practicando para no parecer desesperada. Sostenía su teléfono con ambas manos como un escudo. Hola, dijo con una risita nerviosa. Yo. No estaba segura de si este seguía siendo tu número. Pensé que quizás me habías bloqueado. Me quedé en el umbral, con las manos en los bolsillos del abrigo, dejando que el momento se alargara. No hay error, dije en voz baja. Te bloqueé a propósito. Esa chispa de esperanza que trajo consigo se desvaneció de su rostro en un instante. Miró su teléfono, luego a mí, tratando de recuperar lo que quedaba de su compostura. ¿Solo? Quería verte cara a cara. Pensé que quizás, después de todo, querrías hablar. No quiero. Sofía parpadeó. ¿Eso es todo? Después de todo el tiempo que tuvimos. Asentí lentamente. Sí. Eso es todo.
Cambió el peso de su cuerpo, buscando en mi rostro una grieta, algo que pudiera abrir. He estado yendo a terapia, ofreció. Tratando de trabajar en mí misma. Sé que no manejé bien las cosas y te hice daño. Solo pensé que quizás querrías saberlo. Asentí. Lo sé. Marcos me dijo que lo contactaste. Y creo que es bueno que estés haciendo ese trabajo. Sus ojos se suavizaron. Entonces, quizás podríamos tomar un café alguna vez. Solo hablar. Sonreí. No con crueldad, no con frialdad. Simplemente en paz. Me encantaría, pero llego tarde. ¿A qué? Miré mi reloj, luego a ella. Mi novia me está esperando en el restaurante. El rostro de Sofía se congeló, como si las palabras no hubieran aterrizado bien la primera vez. Novia, repitió. Sí, dije con naturalidad. Llevo un tiempo viéndola. Alguien honesta. Estable. No necesita cerrar ciclos con un ex. Simplemente está presente. Sofía abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos se movían de un lado a otro como si intentara anclarse a algo familiar. Pero pensé, se detuvo, y luego intentó de nuevo. No publicaste nada. No vi. Me encogí de hombros. Dejé de vivir para la gente que vigila a través del silencio. Parpadeó rápidamente. Javier, no vine aquí para poner las cosas difíciles. Solo pensé que quizás si pudiéramos hablar, no se sentiría todo tan inacabado. Salí, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Está acabado, dije. Tú simplemente no estabas preparada para el final. Y antes de que pudiera decir algo más, cerré la puerta con llave. No la cerré de un portazo. No miré por la mirilla. Simplemente bajé los escalones, con el cuello del abrigo levantado, las llaves en la mano, una sonrisa ya formándose. Una ruptura limpia. Sin cabos sueltos. Y por primera vez en mucho tiempo, no la llevaba conmigo. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.